En un programa anterior mencioné que unos oyentes me contactaron para decirme que hay un grupo en México para la defensa de la libertad religiosa llamado Conciencia Nacional. Este grupo presume ser independiente, pero en realidad, según esos oyentes, es un grupo patrocinado y financiado por la iglesia. Yo dije que no puedo ofrecer ninguna prueba de esto, ya que no tenemos un cheque firmado por la iglesia, una transacción de banco ni formularios de impuestos, tales como los que podemos encontrar en Canadá, Estados Unidos o en Inglaterra, que nos muestre de dónde vienen sus fondos. Por lo que esto no es opinión mía, sino la de estos oyentes. Esta semana me llegó otro mensaje de un oyente diciéndome que él fue empleado de Conciencia Nacional y que tenía más información. Por lo que, básicamente, según lo que nos dice la iglesia, tenemos 2 testigos o más. Y según ellos dicen, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Así que me parece que esto está decidido. O no, no sé, vamos a ver. Bueno, y esta semana tuve la oportunidad de charlar con él por un largo rato. No quiso que usara la grabación que hicimos, prefiriendo mantenerse en la privacidad. Y considerando los mensajes de odio y las amenazas que me llegan rutinariamente, lo entiendo. No me extraña. En la charla que tuvimos, llamémoslo Alex, me dijo que Conciencia Nacional es un grupo dedicado a la defensa de la libertad religiosa y de los derechos humanos. La organización comenzó en 2015 y él trabajó allí por 2 años como auxiliar administrativo y asistente de dirección, teniendo así contacto muy cercano con la presidencia de la organización y con los números. Pero vamos por parte. Cuando le pregunté a qué se refería con lo de la defensa de la libertad religiosa, me explicó que la organización se reunía con el Congreso y con varios candidatos a puestos políticos para asegurarse de que cualquier legislación o propuesta de ley que limitara los derechos religiosos fuera rechazada. Cuando le pregunté si en los años que él trabajó allí había visto alguna vez algo que pudiera considerarse como una amenaza a la libertad religiosa, me dijo que no. Lo cual coincide con lo que me dijeron los oyentes en el mensaje anterior. En otras palabras, esta es una organización que defiende a las religiones de una amenaza inexistente. Entonces le pregunté qué eran los derechos humanos que defendía este grupo, pensando que tal vez ayudaban a personas indigentes, a minorías que ven sus derechos limitados o cosas así, pero lo único que me pudo citar fue una marcha realizada hace unos años en México en contra del matrimonio gay. Encontré un comunicado de septiembre de 2016 que dice en parte: La marcha del 10 de septiembre próximo en contra del matrimonio homosexual y por la defensa del modelo tradicional de familia movilizará a miles de personas en 110 ciudades de todo el país, aseguran las organizaciones convocantes. Dicho bloque de distintas confesiones, conformado por iglesias cristianas, evangélicas, mormones y laicos católicos. Y me gusta que hace una diferencia entre las iglesias cristianas y la mormona. Emitió este miércoles un pronunciamiento previo, afirmando que no marcharán por odio a nadie, sino para advertir que la familia no es un laboratorio. Es decir, que los niños no sean sometidos a experimentos sociales basados en ideologías de género, pidiendo que si la educación es laica y gratuita en México, también sea libre de imposiciones e ideologías como la de género. Ahora, ni idea a qué se refiere con eso. No sé qué quiere decir que es un laboratorio, que en las escuelas no se debe enseñar de esto, en las escuelas no se enseña de eso. Hay una... Y esto es típico, hay una película que se llama God is Not Dead, no, Dios no está muerto, donde dicen ellos, ¿no? Se enfrentan a un profesor que les dice, escriben en un papel Dios está muerto, y van a pasar la clase. Si no lo escriben, fallaron ya automáticamente. Y esto es una paranoia cristiana de que en las universidades, en las escuelas, los maestros, esos izquierdistas, comunistas, socialistas, les enseñan a los chicos que las iglesias son terribles y malas, que la heterosexualidad es una abominación. Nadie enseña eso. Yo soy maestro. Yo enseñé secundaria, primaria. No se enseña eso. Yo tengo 3 títulos universitarios. Fui a la universidad por año y año y año en 2 países diferentes. No se enseña eso. En ninguna parte se enseña eso. Así que dejen de tener miedos inexistentes. Gente, miedo a cosas que no van a pasar. Pero bueno, ellos no quieren que el matrimonio sea un laboratorio. Pero bueno, lo que sí está claro
es que están muy en contra del matrimonio igualitario y han hecho varias marchas en diferentes países en contra, todas enfocadas a oponerse al matrimonio gay y al aborto. Entonces, esto nos deja con la pregunta, ¿quitarle los derechos civiles a un grupo específico es ayudar en los derechos humanos? Me resulta contradictorio. Además, este es el caballito de batalla de Oaks. Cada vez que habla de libertad religiosa, menos derecho para los gays. Punto. Según él, según Alex, la organización fue originada por los líderes de la iglesia en Estados Unidos. Por eso tiene un vínculo muy cercano con la Escuela de Derecho J. Reuben Clark de BYU. Él dice que a pesar de que la organización tiene su propia presidencia, el presidente del área, Arnulfo Valenzuela, qué nombrecito, papá, Arnulfo Valenzuela, es quien toma las decisiones finales. El director que menciona en el programa anterior, Julio González, fue el presidente de Conciencia Nacional, pero desde entonces fue despedido para que Cristian Vadillo Gutiérrez, el yerno del presidente Valenzuela, tomara las riendas. Desde que se lo puso a cargo de la organización, el sueldo del presidente es el doble de lo que era antes, dice Alex. Según él, Cristian es un déspota y trata muy mal a la gente, le gusta humillar, hacer menos, gritar. Cualquiera que tratara de ponerle traba en algo era echado inmediatamente. Alex me contó que una vez cuando un grupo de limpieza, contratado, no empleados de él, estaba limpiando el cuarto al final de la reunión, el Chris les pidió que bajaran una mampara. Estos trabajadores le dijeron que estaban apurados y como no era parte del trabajo convenido, del contrato que firmaron, no iban a poder hacerlo. Chris les chasqueó los dedos y les dijo, acá se va a hacer lo que yo diga, porque gracias a mí tragan. Así se lo dijo, me dice Alex. Según Alex, la organización recibe la mayoría de su dinero de la iglesia. Cuando Chris viajaba o hacía gastos, supuestamente como parte de sus responsabilidades hacia la organización, y cuando le pedía los recibos para entrarlos en sus formularios, Chris, en lugar de darle los papeles correspondientes, le decía, invéntate algo. El trato hacia Alex empezó a empeorar a causa de esto, porque él se lo exigía, le decía, yo no puedo hacer eso va en contra de mis creencias. Por ejemplo, cuando él iba al baño, inmediatamente le golpeaban la puerta para que volviera a trabajar, porque estaba desperdiciando el tiempo, decían. Como consecuencia terminó necesitando ayuda psicológica a causa del estrés y la ansiedad. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y yo sé lo que trabaja para un jefe tirano, así que lo entiendo completamente. Alex dice que el dinero, que en realidad es de la iglesia, era usado de maneras desastrosas. No había cuidado con eso, se hacía lo que quería. Esta parece ser la mayor queja de Alex contra la organización, ya que él era un miembro fiel a quien este tipo de desajustes e irregularidades le parecían deshonestas y probablemente criminales. Obviamente yendo en contra de las enseñanzas de la iglesia. Cuando le mencioné que nuestros oyentes anteriores me dijeron que el propósito de la organización era que la iglesia obtuviera mayor influencia política en México, me dijo que era probablemente cierto, ya que la iglesia se reunió con miembros, como ya dije, con miembros del Congreso tras puertas cerradas, pero su mayor queja es el mal uso del dinero. Para él, este grupo no es más que una excusa para que el presidente del área y su familia hagan dinero a expensas de la iglesia, y basado en el resultado escaso que ha tenido la organización, les sorprende que la iglesia siga manteniéndolos. Alex me contó que originalmente Conciencia Nacional estaba en la Ciudad de México, al lado de las oficinas de la iglesia, pero que el año pasado se mudaron a Querétaro, un lugar supuestamente más céntrico, pero que en realidad está más lejos de la mayoría de los aeropuertos internacionales, los cuales están en la Ciudad de México. Según él, probablemente la realidad es que trataron de alejarse de las oficinas de la iglesia para que no se sospechara que estaban vinculados y por eso la mudanza. Aunque quién sabe, ¿no? Cuando le pregunté cuál era el problema con que la organización se viera conectada con la iglesia, porque le digo, ¿y qué? ¿Qué problema hay? Me dijo que es porque Conciencia Nacional trata de ser un grupo independiente que representa a todas las religiones y no a una en particular. Si se supiera que es una organización mormona, tal vez otras religiones no estarían tan dispuestas a formar parte de sus esfuerzos. Esta explicación me parece razonable, aunque tiendo a encontrar la explicación que me dieron antes, de que la iglesia está tratando de no mostrar su participación en su intento de alterar las leyes de México, ya que sería una violación de la separación de la iglesia y el Estado. Téngase en cuenta que México es un país laico,
uno de los pocos en Latinoamérica con una clara separación entre la religión y el gobierno. Según Alex, la gente en la iglesia en México sabe que esta es una organización mormona. Alex me dijo que una vez pidió hablar con el presidente del área para hablar de las irregularidades que estaba viendo, pero le dijeron que no iba a poder. Cuando los amenazó con una causa penal, el presidente Valenzuela lo llamó y trató de conformarlo diciéndole que iba a hacer una auditoría, pero al final no hicieron nada. Y las cosas siguieron tal como antes. De hecho, cuando el presidente anterior estaba a cargo, las cosas eran mucho más transparentes. Pero desde que Chris tomó la presidencia es cuando las cosas empezaron a empeorar. Según Alex, cuando uno de los directores del patronato, Sergio Cuevas, un presidente de Destaca de allá en México, quiso ayudar, al poco tiempo no hizo más nada y se echó atrás. No se sabe qué pudo haber pasado, pero Alex sospecha que el presidente Valenzuela le dijo que no se metiera. En resumen, el mayor problema de Alex con la nueva presidencia de la organización es que parece ser más una forma de lucrar con los bienes de la iglesia que un grupo que realmente trata de ayudar. Mi opinión es que si esta es realmente una organización fundada y financiada por la iglesia, es un intento más de la iglesia de tratar de quitarle aún más derechos a los LGBT en todo el mundo, lo cual me resulta francamente asqueroso. Como dije en el programa anterior, yo no tengo evidencia de ninguna de estas cosas, pero no tengo razón para dudar la veracidad de las palabras de Alex. Además que, como ya dije, tenemos 2 o más testigos, así que me parece que hemos decidido el asunto, no sé. Pero lo dejo a discreción del oyente.